el Señor que nos da esta oportunidad tan linda de poder estar en su casa. Permítame felicitarle por estar este día en la casa del Señor y venir a buscar ese pan espiritual por el cual dijo Jesús que trabajáramos, no solo por el pan que perece, sino por el que a vida eterna permanece. Los hermanos que están conectados a través de la plataforma, Dios les bendiga también. Qué bueno que siempre estamos buscando del Señor. Números capítulo 14, vamos a leer del verso 1 en adelante. Vamos a leer hasta el verso 12. Habíamos planeado leer solo hasta el 10, pero vamos a leer hasta el verso 12 de este capítulo. Es una porción que conocemos bastante por aquellos sucesos, hermanos, que acontecieron en ese momento de la historia de Israel y que nos revelan algunas fallas que pueden haber en esa relación con Dios. Números 14, del 1 al 12. Dice así su palabra. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Que Dios nos bendiga en esta palabra. Póngase cómodo. El título de la reflexión de hoy es: Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Este es, hermanos, el relato del primer intento, si podemos decir así, del primer momento, la primera ocasión, cuando Israel estuvo cerca para entrar a la tierra prometida. Dios le dijo a Moisés que mandara unos espías, se escogieron príncipes, se mandaron 12 espías a reconocer la tierra para hacerse una idea de a dónde iban a entrar, de a qué se iban a enfrentar, y ellos vieron la realidad. Vieron la realidad que había, bueno, era una tierra como Dios había dicho, pero lógicamente era una tierra que estaba habitada, era una tierra que tenía muchos reinos, era una tierra donde esos reinos tenían ciudades fortificadas. Y ante esto, usted conoce esta historia, los espías, 10 de ellos trajeron la realidad de lo que pasaba. La realidad, lo único que con una actitud de decir: eso no se puede hacer, eso no se puede lograr. Esta gente que vimos en esa tierra eran gigantes, eran de los descendientes de los hijos de Anac. Así es que lo que va a pasar es que nos van a matar, porque nos veían a nosotros como langostas. Nos van a matar, van a quedarse con nuestras mujeres, van a matar o van a tomar a nuestros hijos, perdón. Hermanos, cuando esto oyó el pueblo, y es ahí donde entra la lectura que acabamos de hacer, cuando oyó esto el pueblo se desanimó totalmente. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida y se desanimó, hermanos, el pueblo totalmente, al punto de decir que mejor sería haber muerto en Egipto, en la esclavitud, o haber muerto en alguna situación en el desierto, pero que no les aconteciera lo que pensaban que podía suceder en lo que era la tierra prometida. Y llegan al extremo de considerar la posibilidad de nombrar capitanes para regresarse. Y cuando Moisés y Aarón, que los han liderado, se humillan, hermanos, están dispuestos a apedrearlos. Ahí usted conoce la historia. Dos de los espías, que es Josué y Caleb, tienen una actitud
diferente. Pero aquí yo quiero detenerme antes de seguir en ese panorama general. Y es, hermanos, tratar de encontrar la razón por la cual este pueblo y estos 10 espías tienen esa visión de la situación que puede pasar en la tierra prometida. ¿Por qué razón? ¿Es porque realmente eran gigantes? Lo eran. ¿Es que los impresionaron las murallas? ¿Es que las ciudades se veían muy grandes y por esto había que intuir que eran un ejército poderoso o muy numeroso? ¿Sabe? Cuando uno lee despacio el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que durante todo el proceso del desierto Dios les estuvo hablando y les estuvo dando sus leyes. Y en esas cosas que les dijo, más de una vez les dijo que se iban a enfrentar a pueblo más grande que ellos y más numeroso que ellos. Por eso es sorprendente por qué ahora los 10 espías están actuando así. Hay una realidad ahí, hermanos, pero están actuando de una manera que no es normal. Y sabe la conclusión que yo llegaba, y es que por un momento tuvieron miedo. Por un momento tuvieron miedo. Y cuando la gente tiene miedo, hermanos, y el diccionario dice que el miedo es ese pánico a una situación real o irreal. O sea, puede ser que solo esté infundado en su cabeza. Usted puede remembrarse a su niñez. Aquellos que vivieron en el campo normalmente el sanitario estaba lejos de la casa, lo he dicho algunas veces, y saben, los que han vivido en el campo saben de qué estoy hablando. Por diferentes razones estaba lejos de la casa. Entonces cuando uno era un chico, eso de ir como a las 8 de la noche, o peor todavía, a las 9 de la noche al sanitario. Levanté la mano, ¿cuántos tenían miedo de los que pasaron por eso? 2, solo yo era el miedoso entonces. A mí me daba miedo. Porque de ribete, lo he dicho algunas veces, para ir hacia el sanitario había una parra de lirios, pero inmensa. Entonces pasar hacia el sanitario no era el problema, porque hacia allá estaba oscuro. Pero cuando uno venía de regreso, venía hacia la luz. Y la luz del foco atravesaba por todas partes el lirio. Y el lirio tenía unas pencas bien horizontales, verticales, otras quebradas, otras dobladas. Mis hermanos, de allá para acá se miraban demonios, se miraban monos, se miraban lagartos en la sombra. Eso fue parte de mi niñez. Ay, hermanos, yo pasaba como flash ahí. Entonces de pronto uno actúa como no es correcto. Y eso es lo que le está pasando a los 10 espías. ¿Y saben qué es lo peor? Que el miedo es contagioso. Cuando alguien se desanima, puede desanimar a otros. Hoy no está poco el tiempo, pero le voy a contar un cuento. Un cuento. Por ahí a mí me encantan los cuentos, los chistes y esas cosas. Las historias me encantan. Y hay en un libro por ahí el cuento de un mono que estaba durmiendo bajo una palmera. Y de pronto oyó un golpe de y sale ese mono corriendo. Y de pronto pasó a la parte de un elefante. Le dijo, ¿por qué corres? El mundo se está rompiendo, le dice, la tierra se está quebrando. Y así encontraron al venado, hasta el rinoceronte. De pronto iba toda la selva corriendo. En los cuentos siempre el león es el rey de la selva, ¿verdad? Por fin pasan donde está el león y le dicen, dice el león, ¿y qué pasa? La tierra se está partiendo. Y hermanos, entonces el león por fin logra detenerlo y dice, ¿y quién dice eso? Y comienza, no, a mí me dijo el rinoceronte, a mí me dijo el elefante, y el mono le dijo al otro. Por fin llegaron al mono. Vaya, espérense todos aquí. Se puso en la espalda del mono el león y se va. ¿Y a dónde fue? Aquí estaba durmiendo en esta palmera y revisaron y lo que había caído eran 3 cocos, el último se había roto. Y no volvió a ver. Entonces, son situaciones que nos pueden infundir temor, nos pueden dar pánico, y lo que me interesa es que reaccionamos de una manera que no debemos de reaccionar. Y ese es un error, y ese miedo se contagia a las demás personas. Es como los mitos, en nuestra zona es menos común, pero si usted vaya por Izalco y todos esos pueblos allá un poco con raíces más indígenas, allá en Occidente, hermanos, allá es bien popular que la gente diga que los brujos se convierten en mono, que se convierten en sapo, y lo más increíble es que a veces hasta pastores haya uno que creen eso. Hasta pastores, en los tiempos que estoy predicando para allá. No, hermano, ese señor que vive enfrente es brujo. En la noche se convierte en mono y viene a saltar a la lámina del templo y a rascar la lámina del templo. Y yo digo, si fuera así, ¿cuál es la ganancia de Satanás en que alguien se convierte en mono, ande brincando en la lámina y rascando la lámina? Bueno, dejemos esas conclusiones, y lo que me interesa es ese temor hace que cometamos errores.
Y Israel comete un error porque su razonamiento, su visión de las cosas normales se nubla, hermanos, y ya no quieren entrar en la tierra prometida, más bien quieren regresarse. Ahora, Dios se molestó en los últimos 2 versículos, se muestra que Dios se molestó. ¿Por qué Dios se molesta? ¿Por qué hay 2 personas que ven las cosas diferentes? ¿Por qué Dios lleva las consecuencias de volverlos al desierto, como quien dice, para que aprendan? Los hace dar vueltas 40 años y toda la generación que era de 20 años arriba murieron en el desierto. Hermanos, si uno revisa despacio la Escritura, encontrará que la vida de los que caminan con Dios siempre va a estar llena de alguna adversidad, de alguna prueba y de algún desafío. Y es exactamente lo que enfrentó Israel. Pero de pronto uno comienza a ganar cierta experiencia en la vida. Y es a lo que le llamamos comúnmente aprender a hacer las cosas. La mayoría de ustedes tuvieron por primera vez un empleo. O sea, los que son maestros, los que trabajan en una oficina, los que se dedican a las ventas. Mire, hoy que ya tiene experiencia usted ofrece hasta con los ojos cerrados. Va a llevar chip, va a llevar galletas, va a llevar no sé qué, hasta durmiéndose. Pero la primera vez que llegó usted ahí, va a llevar chip, le daba pena. No sabía por qué, pero le daba pena, tenía ciertos complejos. Los que son maestros, ¿cómo les fue el primer día de clases? ¿Cómo sería el primer día de clases? Y siempre la primera vez es difícil. Pero hermanos, para Israel estar frente a la tierra prometida no es la primera vez de un desafío. No es la primera vez de una adversidad. Por eso en los últimos versículos Dios está molesto y está diciendo exactamente en el versículo 11: y Jehová dijo, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Un recuento rápido. Hermanos, Dios los saca de 400 años de estar en Egipto, y muchos de ellos, por lo menos los últimos 300 y algo, de esclavitud. Y Dios quiso glorificarse, hermanos, y castigar a Egipto por lo que había hecho con su pueblo. Él pudo haberlo sacado de una sola vez. Él pudo haberlo sacado con una palabra, con una voz de mando, de autoridad. Pero no, Él comenzó a dar plagas. Él comenzó a convertir el agua, hermanos, en sangre. Él comenzó a convertir los ríos en sangre. Él comenzó a levantar plagas de ranas, plagas de moscas, plagas de tinieblas, mortandad de los animales, etcétera, etcétera, hasta llegar a una 10ª plaga donde mueren todos los primogénitos de los egipcios. Y todo esto, cuando uno lee, le sucedió a los egipcios. ¿Sabe cómo es eso? Como que de esta silla hacia allá fueran egipcios y de aquí para allá fueran hebreos. Todo lo que pasaba hacia acá donde los egipcios no pasaba allá. Le voy a desafiar a que vea, ahí puede hallar en el internet, los 10 mandamientos, me parece que se llama, Wendy. Los 10 mandamientos se llama, búsquelo. ¿Cómo ayuda a entender algunos pasajes que uno ve de la Biblia? Qué imaginación el que lo hace. Cuando los egipcios, yo vi toda esa serie, cuando los egipcios ven que su agua se convierte en sangre, a una que está en los recipientes, y va en sangre. Pero cuando van donde la tierra de Gosén, donde los hebreos, no se convierte en sangre. Ahí el agua es agua. Ahí las cosas son totalmente diferentes. Ahí no hay mortandad, ahí no hay plaga, ahí no hay rana. Y todo eso lo vio el pueblo de Israel. Y lo que Dios les dijo que iban a despojar a los egipcios, lo despojaron, hermanos, con la celebración de la Pascua. Y cuando salieron, y luego llegan a un lugar que no había aguas, y Dios les da aguas. Y luego llegan a un lugar que las aguas eran amargas, y Dios se glorifica y cambia esas aguas. Y misteriosamente, hermanos, todo el tiempo los está siguiendo una nube en el día y una columna de fuego en la noche. Y qué terrible cuando usted lee el momento de atravesar el Mar Rojo. A mí me impresiona cuando dice, porque la nube siempre se dice que iba delante de ellos. La nube y la columna iba delante de ellos. Era como la señal hacia dónde caminar, hacia dónde ir. Pero, hermanos, cuando los egipcios creen que los tienen acorralados frente al Mar Rojo, la nube se cambió de lugar. La columna se cambia de lugar y se pone entre los dos de tal manera que no podían ver el campamento de los hebreos. Y dice la escritura que nunca se acercaron. Y todo eso los israelitas, yo se los estoy contando a ustedes que lo han leído de la Biblia, pero los israelitas no se los contaron.
Ellos lo vieron con sus ojos, estos portentos y estos milagros, uno tras otro, uno tras otro. Algunos pueblos, hermanos, fueron derrotados con la ayuda de Dios en el desierto. Atravesaron el mar y cuando al fin han pasado todos, el mar se cierra y Faraón se queda sin ejército. Todo este proceso, que podríamos describirlo todavía más despacio, ha pasado por Israel y en Israel. Ahora llega el momento de entrar a la tierra prometida. Hay otro desafío. Es simplemente, hermanos y hermanas, otro desafío. Fíjense que aunque a veces vemos con pesimismo lo que decía Sansón, pero Sansón estaba acostumbrado a que el poder de Dios en su vida resolvía las cosas. Lógicamente está tropezando con que de pronto va a confesar el secreto de su nazareato, de su fuerza. Pero cada vez de que la mujer le decía a Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti, otra vez me voy a librar de ellos. Él está acostumbrado a que las cosas se van a resolver porque el poder de Dios está en él. Y es lo mismo que debió de haber aprendido el pueblo de Israel. Sin embargo, hermanos, no es esta la primera vez que se equivoca. En todo el desierto hay ciertos errores, hay ciertas quejas, pero esto fue la gota que derramó el vaso. Y se origina en el temor. Pero la pregunta es, ¿por qué tienen miedo? ¿Alguna vez Dios los ha abandonado? ¿Alguna vez Dios les dijo en ese proceso, miren, tengo que ir a resolver otras cosas, me tienen que esperar unos 3 meses, vean cómo le hacen frente solo ustedes esos 3 meses o ese año? No, Dios tuvo cuidado. Cuando tuvieron hambre, cayó maná del cielo. Y aun cuando no lo hicieron de la mejor manera, cuando estaban hartos del maná, Dios les llevó carne. Miles de codornices para que comieran. Y cuando escaseó el agua, hermanos, salió agua de la peña. Y hay algo increíble que la Escritura dice, ya que en el Nuevo Testamento se aclara que esa roca se movía con el pueblo. No me pide explicaciones. No me pide explicaciones de eso. Y dice que la roca era Cristo. Y usted dice, ¿y eso, hermano, cómo es posible? A mí no me pregunte, yo solo lo creo por fe, porque la Escritura lo dice y porque la Escritura está llena de esas cosas sobrenaturales. Es así como ellos llegan a la tierra prometida. Era simplemente decir, ahí hay ciudades amuralladas, ahí hay gigantes. Bueno, pues miremos hacia atrás, miremos hacia Egipto, miremos el atravesar el desierto. Dios ha estado con nosotros. Dios nos trajo hasta aquí. Tal vez ha oído un himno viejito, ya no es tan nuevo, que dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dios no nos trajo hasta aquí. En esto es que está inspirado. Para volver atrás, nos trajo aquí para poseer la tierra de Canaán, la tierra de la promesa. Pero el miedo, hermanos, los detuvo. El miedo hizo que la actitud de ellos cambiara totalmente al punto, y esto a mí me sorprende al leer el pasaje despacio. Fíjense, hermanos, que se estaban rindiendo sin pelear. Y aquí permítame aclarar, yo lo he dicho, a algunos les da risa, ustedes, hermano Miguel, no digas cosas. He oído de muchas personas, a veces de gente desaparecida, de gente que la roban, de gente que la secuestran y después que cuenta, ¿sabe qué? Y a veces lo vemos hasta en las películas y uno cree que es de las películas, pero no, como dice un anuncio por ahí, pasa en la vida real. ¿Sabe que mucha gente que secuestran camina solo porque le enseñan un arma? Ni siquiera lo encañonan. Le abren la bolsita y le dicen, mira, seguime. Y ahí va el dundito. Vaya, ¿yo por qué lo voy a seguir? Pues no sé usted, pero yo no sé por qué tengan que seguirlo. ¿Qué comida me va a ir a dar, pues? ¿Por qué la gente lo sigue? ¿Por qué tantos muchachos he oído uno de pastor? Oye, no, en tal parte un muchacho, y ya lo llevaban, y todo el que pasa por ahí ya no regresa. Esas historias se han oído. En muchos de esos hermanos, zonas marginales, peligrosas. No, bueno, un hermano que se congrega acá le pasó eso, se equivocó, se bajó en otro lugar y ya lo llevaban y de pronto, ¿y para dónde? Que no sé qué, y se regresa. Y dice, muchacho, ¿cómo es que te regresaste? Si todo el que pasa para abajo ya no sube. Pero nunca han visto que lo lleven encañonados, amarrados del cuello. La gente va caminando. ¿Por qué van caminando? No sé si ya le pasó a usted. El miedo lo hace actuar, hermanos. Les voy a poner una situación imaginaria, pero quiero que se despierte ahorita con lo que voy a decir, para que vea lo que puede hacer el miedo. Si entra aquí una persona con un arma, dos que entren con un arma y dicen, bueno, vamos a hacer y deshacer, etcétera, etcétera, y pide que cierre la puerta y la otra, ¿qué podríamos hacer?
Cabal lo que dijo ayer, Señor, obra. No, es que ya oramos, ya tenemos que estar orados. Sí pueden orar algunos. Si van a hacer lo que quieren hacer, mire, si los diáconos son buzos, ¿sabe qué harían? Simplemente cierran las puertas por fuera. ¿Y por dónde se van a salir ya? Siguen las amenazas. Y de pronto le pegan un balazo a un hermano acá. Y nadie hacemos nada. ¿Cuántas personas hay aquí? Siempre que tenemos Despertando con Jesús, tenemos menos gente en la tarde. Pero aquí hay por lo menos unas 160, 175 personas. Y 2 personas nos tienen quietas. Es que tienen una pistola. Pues sí, pero la pistola no tiene 100 balas. Bueno, no sigamos por ese camino. Hermano Miguel, de eso no nos hable. Lo que quiero decirles es que el miedo nos nubla. El miedo nos nubla. El miedo nos hace débiles. El miedo nos hace débiles. El miedo nos hace olvidar el poder de Dios. Por eso que el Salmo 103 dice: y no te olvides ninguna de sus maravillas. ¿Por qué? Porque es importante recordar lo que ya Dios hizo en mí, lo que ya Dios hizo en su pueblo, para seguir avanzando. Por eso es que la gente que es más madura en el evangelio y tiene más tiempo en el evangelio puede ayudar en la fe a los más nuevos. Porque el nuevo hermano le llega una prueba y se le acabó el mundo si su fe no está fortalecida. Viene un hermano viejo y le dice: no, hermano, no se preocupe, eso es normal. Y a usted ya le pasó como 3 veces o 4. Ahorita yo estoy en otro nivel, le dice usted. Ya las pruebas mías son otras. Sí, ya estoy en otro nivel. Y ayudando, de veras, ¿no? O sea que esto va a pasar. No, mire, somos tal que como que somos de esos médicos que le dicen a la gente cuándo se va a morir y cabal se mueren. Hay unos médicos tan pulsudos: señora, arregle su casa y todo porque en 8 días se muere. Y cabalito, en el 8º día se muere la señora. Entonces, los más experimentados en la fe, al nuevo le dicen: mire, 1 semana le va a durar esto. Tranquilo. Y ya se va a arreglar. Y a la señora: hermano, ¿y cómo sabía? Ya pasó, fíjese. Pasó. Pero si nos invade el miedo, hermanos, podemos dejar nuestra lucha, podemos olvidar nuestras metas espirituales, podemos olvidarnos hasta dónde Dios nos ha llevado y dónde estamos, qué es lo que Israel está haciendo. Mire, Israel está echando por tierra todo lo que Dios ha hecho en Egipto, toda la gloria que ha mostrado y todo el proceso de acompañamiento en el desierto lo está echando por tierra porque tiene miedo, y cuando tiene miedo se nubla su visión y comienza a perder la fe. Y eso ya me ha pasado más de una vez. Y cuando uno está así, hermanos, no mira con claridad. Lo que decimos, pierde la visión, pierde el objetivo que debe ver con más claridad. Y ¿sabe qué es lo peor? Cuando hay 1 o 2 con fe, como Josué y Caleb, que dicen: no, hermano, si estoy no, hermano, hagámosle frente. No, hermano, vale la pena seguir al Señor. Se enoja. Cuando quisieron apedrear a Moisés y a Aarón, intervinieron a Josué y Caleb y dijeron: no, ciertamente la tierra que hemos reconocido es una tierra donde hay gigantes, donde hay grandes ciudades amuralladas, y es una tierra que fluye leche y miel. Pero aclaremos una cosa: el amparo de ellos se les ha apartado. Y con nosotros está Dios. Claro que podemos entrar, claro que podemos conquistar, claro que podemos lograrlo, claro que podemos vencer esta adversidad. ¿Cree que la gente agarró fe? A veces es bien bonito saber y sentir que a la gente se le puede transmitir la visión, la pasión, la fe. No, hermanos. Cuando está uno invadido por el temor, tampoco les creyeron. Hoy ya no iban a apedrear a 2, a 4 iban a apedrear. A 4. Y entonces que interviene Dios. Y dice: ¿hasta cuándo? ¿Qué más tengo que hacer para que cuando les digo que hagan algo, lo hagan y me crean? ¿Qué más tengo que hacer para que cuando yo haga algo, hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Qué más necesito hacer? Mire, hermano, Dios se molestó, verso 12: yo les heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Se asustó Moisés. Y ahí viene toda una intercesión. Dios, que va a decir, que van a decir los pueblos, que va a decir la gente en Egipto, van a decir que no alcanzaste a cumplirle lo que les habías prometido. ¿Qué va a decir la gente? Va a decir que no pudiste meterlos en la tierra que les habías prometido. O sea, solo podías traerlos hasta aquí.
Pero no, hermanos, Dios puede hacerlo. Dios puede llevarte hasta donde Él ha dicho que te va a llevar. Él puede ponerte hasta donde Él ha dicho que puede ponerte. Pero a ti no te tiene que faltar la fe. No te debes de confundir. Siempre habrá un proceso. Y por eso podríamos ver, hermanos, nuestra conversión como la salida de Egipto y nuestra peregrinación como el paso del desierto. Y cada día se acerca más esa entrada a la tierra prometida. Pero antes del día de entrar en esa tierra, en las promesas plenas de Dios, siempre va a haber otra adversidad. Aquí nadie, aunque tenga, ¿qué? 50 años de estar en el Evangelio, me atrevo a decir 50 porque yo creo que algunos, aunque algunos no están ahorita, podrían tener hasta 50 años de estar en el Evangelio. Yo tengo unos 43 años de estar en el Evangelio. Y después de tantos años, de pronto la gente está bien un poco de confianza, pero es peligrosa. Cuando viene alguien nuevo le dice, hermano, mire, ¿usted qué piensa? No, hermano, no se preocupe. Yo ya me puedo, y dice, yo me puedo todos los caminos del diablo. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. No, yo me puedo todo lo que Satanás hace. Sus artimañas. Sí, uno gana cierta experiencia. Pero eso no quiere decir que usted ya no va a enfrentar algún tipo de adversidad. Siempre va a haber otro desafío. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? No lo has visto todo. Todavía va a haber un desafío. Vas a encontrar un obstáculo. Habrá una tierra que conquistar. Habrá un paso más que dar. Habrá que seguir creciendo espiritualmente. Y ahí Satanás te va a desafiar. ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo, hermanos, vamos a hacer con nuestra vida ante esa adversidad? ¿Cuál va a ser la actitud? Hoy por la mañana predicaba el pastor Elías, el título de la reflexión, si no mal recuerdo, era de cuáles eres tú. Y leyó lo de los 10 leprosos, y esto lógicamente nos divide siempre en dos grupos. Por un lado está el leproso que vuelve a dar gracias y que tiene fe para ser salvo, y están los otros 9 leprosos que no. Pues tenemos una situación parecida. Tenemos 10 personas que han perdido la fe, pueden hacer que un pueblo entero pierda la fe, y tenemos 2 personas, bueno, 4 si sumamos a Aarón y a Moisés, diciendo, claro que se puede, podemos lograrlo, Dios está con nosotros, Dios ya lo hizo en el pasado, lo va a volver a hacer. Él no tiene poder solamente para llevarnos hasta aquí, Dios tiene poder para llevarnos hasta la meta final. Dios tiene poder para llevarnos hacia la meta final. Pero para eso, hermanos, es importante que perdamos el miedo. Se recuerda el verso más sobresaliente, voy a decir, porque hay muchos, en la transición de cuando Moisés muere y se elige a Josué. ¿Cuál es el verso que usted más recuerda? Hay muchos versículos bonitos en los primeros 10 versículos de Josué, pero ¿cuál es el que usted más recordaría más? Josué 1:9. Voy a preguntar, ¿qué dice Josué 1:5? ¿Alguien sabe qué dice Josué 1:5? Como que sí, como que no. Nadie. Y Josué 1:9, levanten la mano los que saben lo que dice Josué 1:9. Mire, o sea, lo conocemos. ¿Por qué? ¿Por qué lo conocemos? Porque suena bonito. Y porque ahí normalmente hay una promesa maravillosa que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se repite. Y yo voy a estar contigo. Yo te voy a acompañar. Yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Pero para que eso se cumpla, ¿qué le dijo Dios a Josué? Mira que te mando. Esfuércese. ¿Qué es esforzarse? Esforzarse es levantarse de la cama. Ese es el primer paso. Yo tengo sueño, yo no me voy a levantar. No, ya, el esfuerzo viene de que aunque tenga sueño, usted se levanta. Aunque no tenga ganas de trabajar, usted va a trabajar. Amén. Aunque no tiene ganas de cocinar, usted va y cocina. Desde por ahí comienza el esfuerzo. Que aunque no haya un trabajo en Cojutepeque y lo haya en San Miguel, no es contigo, Jimmy, no te vayas a confundir, solo es una ilustración. Y lo haya en San Miguel, usted va a trabajar hasta San Miguel. Alguien lógicamente que trabaja, hermano, y usted hasta San Miguel trabaja, y hoy que está reparando la calle, y en cuánto tiempo llega el bus. 3 horas, hermano, hago para allá. No, hermano, yo no aguantaría eso, pero usted le hace frente. Porque de eso depende las fichitas. Entonces ahí está el esfuerzo. Yo le dije a José, mira que te mando, que te esfuerces. O sea, el camino, hermano, siempre va a tener un grado de dificultad. El camino del evangelio, el camino de la fe, no es cuesta abajo. No es cuesta abajo. Por eso se prefigura en el camino ancho y el camino angosto. No es cuesta abajo, es cuesta arriba, figurativamente hablando. Siempre va a haber una dificultad. Jesús lo describió de esta manera. Mientras estén en el mundo,
van a tener aflicción. Usted dirá, hermano, y la gente que tiene dinero se afligirá. Vieran cómo se afligen por el pisto que tienen. No hay a dónde ponerlo, no hay dónde guardarlo. Ya el banco no le quiere pagar intereses. No es que al igual que en Estados Unidos, en vez de pagarle por tenerle el dinero, le quieren cobrar. Hoy los bancos están cambiando una filosofía de decir, mire, antes le cuidábamos su dinero y como lo invertíamos le damos un porcentaje. Hoy la política del banco es, para que no le roben de su dinero, nosotros se lo estamos cuidando. Y por cuidarlo le vamos a cobrar cada mes. A eso estamos acercándonos. O sea que el banco no le va a pagar intereses. Esa miserita que ve que usted le paga, eso va a desaparecer. Después el banco le va a cobrar cada mes por tenerlo. Entonces viene usted y dice, no, los zampos debajo del ladrillo flojo. Pues el problema es que también lo llegan a visitar y lo hacen que diga dónde está el ladrillo flojo. Entonces el que no tiene dinero se aflige porque no tiene dinero. Y el que tiene dinero no hay a dónde ponerlo. Y siempre anda con un poco de temor, viento para atrás. El que no tiene pisto no anda viendo para atrás. Porque cuando le roban, más bien el ladrón se compadece y no andas nada. Más pues llévate este par de dólares para que comas algo. Sí, pasa, aunque le parezca chistoso. Entonces, la vida cristiana, si ahorita estás en un tiempo bonito y refrigerio, no vayas a frustrarte si mañana tenés una gran prueba. No vayas a frustrarte si mañana te atropelló un carro y te quebró una pierna. No vayas a frustrarte si mañana tu hija se acompaña con el más peludo de la colonia y de ribete el más feo. Porque tú piensas y dices, qué barbaridad mi hija que estaba pensando. No solamente, como decía mi papá, tenía sus palabras, no sé si ustedes la van a entender. ¿Qué anda haciendo esa muchacha bonita con ese pelagato? Decía mi papá. Y yo por respeto nunca le preguntaba, ya cuando tuve edad de razonar las cosas, entendía que se refería con pelagato. O sea que no tenía nada que hacer, que para vivir gatos pelaba. Eso era la frase de él. Entonces, pero uno se consuela, uno de padre siempre se consuela. No, ahí le voy a enseñar yo a trabajar. No, ahí lo voy a poner en mi negocio. Ahí lo voy a poner a vender en mi tienda. Y ahí lo arreglo. Pero qué bárbara mi hija. No solo el infeliz, haragán, miserable, vago, sino que feo. Está pensando uno en cómo le van a salir los nietos. Y uno dice, bueno, pero la escritura me dice que le haga frente. Estoy tratando de decirles, hermanos, que siempre va a haber alguna adversidad. Y uno debe estar preparado para la siguiente. Fortalecerse en el Señor y preparado para la siguiente. ¿Qué te prepara? Tu fe. ¿Qué te prepara? La experiencia de tu vida cristiana. Y eso fue algo que no apeló. Por eso el salmista dice, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien corona de favores tu vida, de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas, que esté fuerte siempre para seguir adelante. Entonces, todo esto lo puede provocar el miedo. Y hermanos, yo quiero decirles que nos ha tocado vivir una situación un tanto parecida. Bueno, salgamos de Israel. Esto trajo consecuencias, usted las conoce. Dios se molestó tanto, dijo, ahí está bien, los perdonó por Moisés, por la intercesión de Moisés. Pero le dijo, eso sí, le dijo, todos los que tienen de 20 años arriba y ya con esta me han provocado más de 10 veces, no van a entrar en la tierra prometida. O sea, esta actitud que constantemente se repite ofende a Dios. Ofende a Dios porque para Dios no hay nada imposible. Él puede hacer lo que dijo que haría. Él puede cumplir, hermanos, sus promesas. Y entonces dice Dios, vuelvan al desierto. Al siguiente día, si usted lee la escritura, todos los incrédulos habían reflexionado, volver al desierto. ¿Viste los racimos de uvas que traían? ¿Viste los frutos que traían? Ya con la cabeza más fría, ahora dicen, no, hemos pecado, Moisés. Madrugan para donde Moisés. Hemos pecado. Estamos listos para entrar en la tierra prometida. Pero ya provocaron a Dios. Y Moisés les dice, esto no le va a salir bien. Dios no ha dicho que entremos ya. Ahora dice, para el desierto. 40 años, hermanos, se retrasó la entrada a la tierra prometida. 40 años el temor hizo que se retrasara. Y en esos 40 años quedó tendida en el desierto una generación completa. Ellos se obstinaron y aun cuando Moisés les advierte que Dios no había dicho eso, sino que se fueran al desierto, ellos se organizan y salen para entrar a la tierra prometida. Y con el primer ejército que encontraron, les dio una gran devanada, provocó una mortandad y ahí venían todos llorando.
¿Y hoy qué hacemos, Moisés? Para allá dijeron, miren, no dijeron para allá, para allá. De pronto, hermanos, esas fallas de fe van a tener un precio. Y ese precio puede ser hasta la muerte. Ese precio puede ser un retraso. Voy a tratar de ilustrarlo parecido a las personas que están estudiando en una universidad. La mayoría de carreras en la universidad son de 5 años. No dije todas, 5 años y el social y todo ese cuento y la tesis y no sé cuánto, 6 años. Pero hay gente que no se pone las pilas y todo el tiempo está dejando materias. Todo el tiempo. Ya lleva 10 años y no se ha graduado. Entonces, muchos cristianos experimentan esa misma situación. Ya debieran de ser adultos espirituales, ya debiera de ser gente de fe y de convicciones, pero por cualquier cosa está desanimando. Yo hacía una broma, esto casi no pasa ya, pero hace muchos años, 20, quizás 25, 30 atrás, era bien común que la gente dejara de venir a la iglesia, como hoy, por muchas razones. Pero en ese tiempo, ¿sabe por qué no venía a veces la gente a la iglesia? Porque de pronto nadie le había saludado. No, es que ahí toda la gente cree, nadie me habló y se fue y se iba. Por esas niñerías, hoy como nos hemos vuelto más orgullosos y más creídos, hoy nadie le habla a nadie, entonces nadie se resiente y se va. Pero yo hago una broma, como yo soy de esa generación, ¿verdad? No sé si han entrado ustedes por el Alonso Gutiérrez, estoy finalizando. Hemos comprado estos termómetros digitales que son más rápidos, pero de pronto el último que trajimos, fíjese que habla. Sí, si no, por curiosidad, venga el domingo temprano, allá lo tenemos debajo para no andar jalando. Tenemos 3 ahorita. Usted pasa y le da la temperatura en el número rojito y le dice temperatura normal. Y si usted no entiende español, se lo podemos poner en chino, lo podemos poner en francés. Tiene 7 idiomas. Entonces, cuando estoy por ahí, la gente me queda viendo, como quien dice, ¿y este volado por qué habla? Entonces, como yo les leo la idea en el rostro, digo, mire, lo hemos comprado así porque hay gente que se queja que viene a la iglesia y nadie le habla. Como este volado le habla, no se puede ir diciendo que nadie le ha hablado. ¿Verdad que hace reír? Pero hace 25 años pasaban ese problema. Entonces, pero eso es lo que dice es, ¿qué tan débil podemos ser? ¿Qué tan débiles podemos ser? Esas son las niñerías, pero si las niñerías pueden detenernos, hermanos, este montón de asientos vacíos tienen que ver con un cambio que hubo con la pandemia. Tenemos, por ejemplo, hasta cuando paré yo antes del sermón, teníamos 101 personas en Despertando con Jesús. Elías, no sé si contaste en la mañana, en el culto de las 10. No contó, pero dice que había más gente. Entonces quiere decir que podríamos tener unos 140, se alteró el culto a las 10 de la mañana. Y luego algunos se han reestructurado, como vienen a Vida Sin Límite, no vienen ya en la tarde. Yo ya noté algunos, pero algo otros los tengo en la mira. No han vuelto de la pandemia. Ahí se conectan y todo. Entonces, tengo un cálculo que puede andar rozando de 75 a 100 personas que no se están congregando. Por ahí podían andar. 75 por lo menos. Podrían ser hasta 100 personas y son estas sillas vacías. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con ellos? ¿Y qué pasa también con nosotros? Porque a veces somos bastante indiferentes. ¿Sabe qué es esto? Es el efecto pandemia. Que se enfriaron, que se desanimaron, que se acostumbraron a no congregarse. Y saben, en algún porcentaje menor, es que todavía tienen miedo. Todavía tienen miedo. Y a mí me hacía pensar, ¿hasta dónde los irá a llevar este miedo? Porque, hermanos, no quiere decir que los que estamos aquí no tenemos miedo. No, algunos van temblando, pero aquí están. Y viene algo bien bonito el próximo sábado. ¿Saben qué va a pasar el próximo sábado? Hay 2 actividades, pero hay una que es la principal de la iglesia. Se van a abrir las reuniones familiares. Ya el lunes voy a estar yo revisando reportes, o le voy a decir al pastor Elías que me los ordene para ver rapidito cuántas reuniones tuvimos, en qué hogares se abrieron, cuántos líderes fueron a atenderlas, etcétera, etcétera. Y de pronto voy a encontrar que un líder dice, no pude hacerla porque el anfitrión dijo que no. Dijo que estábamos en pandemia todavía. Hermanos, tenemos que enfrentar esto. Tenemos que perder el temor. Como dijo Esther, el mensaje del jueves, si perezco, que perezca. Finalizo diciéndoles esto. Algunas veces vemos en un programa, una historia, un relato, no hablo de películas, no hablo de ficticio, aunque algunas están basadas en hechos reales, que una persona le salvó la vida a una persona.
a un niño que se iba a atravesar la calle, a un niño que le iban a atropellar, a un niño que le iba a atacar un animal, a una persona que había caído en un agujero, hermano, y esa persona se vuelve un héroe, fíjese. Lo reconocen en el periódico, lo sacan en el periódico, lo entrevistan y hoy se hace viral. Cualquier cosa, ahí aparece todos nuestros teléfonos, porque salvó una vida. Pero esto es lo que mira el mundo y la sociedad. Pero desde la perspectiva de Dios, salvar una vida para Dios no es tanto. Ahora, ¿por qué nos admiramos de que alguien haga eso? Porque para salvar una vida, casi siempre hay que poner en riesgo la de uno. Por eso es que es sorprendente. Imagínense que a un niño lo va a atropellar un carro. ¿Qué hace usted? Los más holgados le gritan al carro: ¡Ey, maestro, deténgase, ahí hay un niño! Que ni le va a oír con los vidrios cerrados y el aire acondicionado. Y cuando ve usted que lo atropelle, que el cipote todo hecho puño quebrado, ahí, yo le dije, pero no se detuvo. Nadie va a decir que usted es un héroe por eso. Nadie. En la mayoría de casos, la persona corre para ganarle al carro la velocidad que trae y él atravesarse y apartar a ese niño o lanzarlo. Entonces quiere decir que la posibilidad del golpe es mayor para usted. Por eso es que es un héroe. Por eso es que es un héroe. Ahorita ahí en el Facebook está apareciendo un maestro que un cocodrilo le ha agarrado el chucho y se mete al charcón ahí para pelearse con el cocodrilo para quitarle el chucho. Así que los dos están heridos. El tipo es un héroe. Porque no le dijo al cocodrilo: suéltamelo que es mío. No, arriesgó su vida. Y es lo que Israel no quiere hacer aquí. Y Dios está con él, Dios lo va a guardar, Dios lo va a sacar adelante. Entonces, hermanos, la pregunta es: si alguien salva una vida, es un héroe. Pero esa vida, ¿sabe qué? Se va a morir siempre. Pero ¿y si usted salva un alma? ¿Entiende la diferencia? Está bien salvar una vida. No importa quién sea. Está bien salvar una vida. Pero eso no perdura hasta la eternidad. Pero si logramos salvar un alma, si tú logras salvar a un familiar, si tú logras salvar a un vecino, si tú logras salvar a una persona que no conoce a Dios, habrás marcado una vida para la eternidad. Así que, hermanos, no tengamos temor. Mire, aquí todos tienen mascarilla. Siga usando mascarilla hasta donde sea necesario. Vamos a usar alcohol gel. Va a usarse jabón en esas reuniones familiares. Pero atrévase a atravesar este Jordán y a comenzar a ver la gloria de Dios. ¿Y sabe qué? Diga simple y sencillamente: Señor, yo voy a hacer lo que está de mi parte, me voy a esforzar, voy a dejar todo temor, toda duda, porque sé que tú estás conmigo. Y si tú me vas a guardar, voy a ser guardado. Y si no, pues ¿qué se puede hacer? Así que, hermano, le animo a que ni lo alto, como dijo el apóstol, ni lo bajo. Ni lo ancho ni lo angosto. Y usted dirá: ¿y eso qué es? Es todo lo que cabe en esas frases. Ni lo alto. Si quiere, imagínese a Goliat, enfrentar a Goliat. Ni lo bajo, chiquito pero peligroso, tampoco. Ni lo ancho, no importa la dimensión que tenga. Ni lo angosto, ahí entrarían los virus y todo lo demás, lo pequeño, lo delicado, lo que se filtra fácilmente. Nos van a poder apartar de esta fe, porque hemos decidido, como dice un himno, seguir a Cristo. Así es que, iglesia, enfrente la adversidad, enfrente la prueba, enfrente los desafíos, enfrente la pandemia, enfrente la pestilencia, enfrente la delincuencia, enfrente la abundancia, enfrente la escasez, pero manténgase en pie, como dice el libro de Hebreos, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para seguir adelante. No vamos a regresar a ese desierto y mucho menos vamos a regresar a Egipto. Vamos a entrar a esa tierra prometida para gloria de Dios y para bendición de nuestras almas. Que Dios me les bendiga, hermanos y hermanas, y que Dios nos ayude a fortalecer esta fe. Si esta tarde nos está visitando alguna persona que ni siquiera ha salido de Egipto, este es un buen momento para que diga: yo necesito salir de esta esclavitud, yo necesito salir de esta opresión. Lógicamente hay una peregrinación que está simbolizada en ese desierto, que va a estar llena de desafíos, pero en todo ese camino Dios promete estar con su pueblo. Dios promete estar contigo todos los días. Si te esfuerzas y si eres valiente, Él te va a seguir a donde quieras que vayas. Te va a acompañar para que puedas vencer cualquier obstáculo. Ciertamente eran más grandes que ellos, eran gigantes, pero es que no tenían que basarse
en ellos, tenía que basarse en el poder de Dios que los estaba acompañando. Así que no mires las dificultades en base a tu estatura, en base a tus recursos, en base a tu potencial. Míralos en base a las promesas y a la palabra de Dios para tu vida. Que Dios me les bendiga, iglesia. Como dice por ahí un pensamiento ya viejito,